En este video vamos a hablar específicamente de la psicopatología y de la normalidad, vistos a través del modelo del psicoanálisis. El psicoanálisis es una corriente de la psicología fundada por Sigmund Freud alrededor del año 1896. Esta corriente pone énfasis en conceptos como el inconsciente, los recuerdos de la infancia y la relación madre-hijo. En el psicoanálisis pensamos que hay solo tres estructuras psíquicas: la neurosis, que se divide en histeria y neurosis obsesiva; la psicosis, que aparece bajo la forma de la paranoia, la esquizofrenia, la melancolía; y la perversión, que de acuerdo a la desviación del fino del objeto da una gran variedad, pero las más conocidas son el voyerismo, el exhibicionismo, el sadismo y el masoquismo, aunque hay muchísimas más variables. Dentro de esas tres categorías, neurosis, psicosis y perversión, entonces diremos que no existe normalidad o incluso que no existe anormalidad, porque se está en la una y en la otra. En ese sentido, el psicoanálisis no concibe que haya una oposición entre normalidad y patología, sino o que bien no existe normalidad porque en cierto modo todos deliramos, o bien de que no existe una norma que pueda llegar a decir de esta frontera hacia un lado está la locura y de esta frontera hacia lo demás está hacia el otro lado estaría la normalidad. Normalidad. El término normalidad ha creado controversia entre los autores por la variabilidad asociada al ser humano en relación a su biología, su psicología y los aspectos sociales que le rodean. Una de las definiciones más empleadas sugiere que la normalidad es un conjunto de patrones de conducta o rasgos de la personalidad que son típicos o componen algún patrón estándar de formas adecuadas y aceptables de comportarse y ser, pero ello conlleva el problema de definir algunos términos considerados ambiguos, como son adecuadas y aceptables, que difieren de cultura en cultura. Daniel Hoffer y Melvin Sapshin ofrecen 4 perspectivas de la normalidad en relación a la salud mental, en donde toman en cuenta la normalidad como salud, la normalidad como utopía, la normalidad como media y la normalidad como proceso. En la normalidad como salud, los médicos desean que los pacientes sean sanos y normales y se basan en lo que el paciente refiere. Ellos observan hechos fundamentalmente biológicos y a veces psicológicos, y rara vez, desafortunadamente, piensan en los aspectos sociales que los rodean y que contribuyen a su estado integral. En la normalidad como utopía, busca integrar en forma armoniosa y óptima los distintos elementos que forman la mente y que pueda funcionar en las mejores condiciones. El lograr esta situación resulta para muchos estudiosos del tema como algo difícil de alcanzar, mas la búsqueda y el mejoramiento continuo del individuo en estas áreas permite al ser humano sentirse más en armonía consigo mismo. En la normalidad como media se basa en una curva de Gauss, donde el individuo que cae dentro de la zona intermedia de la campana, es decir, actúa como la mayoría de los seres humanos, puede ser considerados normales. Y finalmente, en la normalidad como proceso, considera que la normalidad es un producto terminal de una larga cadena de interacciones, por lo que no puede considerarse que un individuo alcance la normalidad estática, sino que se encuentra en continuo cambio. Como ejemplo es el paso del ser humano a través de sus diferentes etapas del ciclo vital, en donde el individuo sigue siendo él, pero se va modificando a lo largo de la vida. Everybody, just
normalidad. Comúnmente se piensa que la normalidad está relacionada con la salud o con aquello que se repite en la mayoría de las personas. Veamos cuál es la perspectiva de los psicoanalistas. Para Sigmund Freud, la normalidad es una ficción ideal. Para esta concepción, la normalidad es imposible de alcanzar y todos los seres humanos somos anormales y patológicos en algún sentido. Klein señala que viene determinada por la fortaleza del carácter, la capacidad de enfrentarse a conflictos emocionales para experimentar placer sin conflicto y para el amor. Según Erikson, es la capacidad de saber manejar los distintos periodos de la vida. Para Kubi, consiste en la capacidad de aprender de la experiencia, de ser flexible y adaptarse a los cambios del entorno. Adler estima que la normalidad y la salud mental de una persona están relacionadas con su capacidad de desarrollar sentimientos sociales y ser productivo. Monique Ryle plantea que es la capacidad para conseguir la introspección psicológica. Por último, Rank la define como la capacidad de vivir sin angustia, culpabilidad o ansiedad y saber responsabilizarse de los propios actos. Patología. Según Sigmund Freud, dentro de la estructura del pensamiento analítico, la transición desde las distintas variaciones de la normalidad hasta el establecimiento de la patología se considera un paso tanto de naturaleza cuantitativa como cualitativa. Opinamos que el equilibrio mental de los seres humanos está basado por una parte en ciertas relaciones fijas entre las operaciones internas dentro de su estructura y, por otra parte, entre la personalidad y las condiciones ambientales. Estas relaciones son alteradas por un aumento o disminución de los derivados del ello, como ocurre espontáneamente en el periodo de latencia, en la adolescencia, en el climaterio, por debilitamiento de las fuerzas del yo y del superyo, como sucede en estados de tensión, de cansancio extremo, en numerosas enfermedades, regularmente en la vejez, y por los cambios en las oportunidades para la obtención de satisfacción que son ocasionados por la pérdida de objetos y otras privaciones y frustraciones impuestas externamente. Ahora, de acuerdo a Anna Freud, mientras que se supone que esta afirmación se refiere a personas de todas las edades, tanto niños como adultos, es obvio que la línea limítrofe entre la salud y la enfermedad mental es aún más difícil de establecer en la niñez que en las etapas posteriores. En el cuadro del crecimiento del niño hacia la madurez, es inherente el hecho de que la proporción de fuerzas entre el ello y el yo está en flujo constante, que los procesos de adaptación y defensa, beneficiosos y patógenos, se mezclan entre sí, que las transiciones desde un nivel de desarrollo al siguiente constituyen hitos de detención potencial, disfunción, fijación y regresión, que los derivados del ello y las funciones del yo, junto con las principales líneas del desarrollo, crecen de manera irregular, que las regresiones temporarias pueden convertirse en permanentes en suma que existe un número de factores que se combinan para minar, detener, deformar y desviar las fuerzas sobre las que se basa el crecimiento mental. Freud nos dice que quizás no existe ningún estado reconociblemente normal en el que no se pudieran comprobar la existencia de rasgos neuróticos. Es así que a partir de trabajos sobre la histeria y los trastornos obsesivos, en la última década del siglo XIX, Freud sentó las bases de lo que denominó psiconeurosis. Freud nos dice que quizás no existe ningún estado reconociblemente normal en el que no se pudieran comprobar la existencia de rasgos neuróticos. Es por eso que a partir de sus trabajos sobre la histeria y los trastornos obsesivos, en la última década del siglo XIX, Freud sentó las bases de lo que denominó psiconeurosis. Es así como Freud nos clasificó varios tipos de neurosis en función de los síntomas provocados por la angustia. Neurosis de angustia, fóbicas, obsesivo-compulsivas,
depresivas, neurastenias, de despersonalización, hipocondríacas e histéricas, haciendo así una separación entre los normales neuróticos y el resto de las formas patológicas, psicosis y perversiones, pero advirtiendo que no es posible separar la normalidad psíquica de la anormalidad. Además, Freud forzó una distinción entre normalidad y patología en relación al complejo de Edipo, por lo que afirmó: nos inclinaríamos a suponer que hemos topado aquí con el límite, nunca determinable. Si el yo no ha alcanzado realmente más que la represión del complejo, este continuará subsistiendo inconsciente en el ello y así manifestará más tarde su acción patógena. La noción del síntoma histérico en psicopatología oscila entre la vivencia de incapacidad, la reclamación y la conversión. Por ello, se desglosan las diferentes manifestaciones psicopatológicas, como el síntoma y sus equivalentes. Una de estas equivalentes es la inhibición, en donde el sujeto intenta mantenerse aparte de lo que le puede recordar una problemática. Además, puede afectar una función psíquica o corporal, como en el caso de la depresión. Otra de estas es la angustia del actuar, en donde se describen dos tipos de configuración sintomatológica, una en la que la angustia es el síntoma dominante y otra en la cual la angustia va a determinar las acciones. Llegamos al fin de este video. Gracias. Dios te bendiga.